Bendiciones, Iglesia de Cristo. Es un gusto saludarles nuevamente a través de esta plataforma digital en la cual estamos compartiendo el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Una serie que hemos estado compartiendo ya. Este es el tercer video en el cual estamos hablando de este diseño. Y es parte de lo que nosotros como colaboradores del Reino de Dios hemos decidido compartir en esta plataforma con todo el cuerpo de Cristo para conocer o dar a conocer el diseño de la Santa Ciudad, que es el diseño de la Iglesia. ¿Dónde lo vemos esto? En el libro de Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan nos describe cómo él recibió esta visión. Dice así, Apocalipsis 21:9: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mire bien, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y ahora, ¿qué dice en el versículo siguiente? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial. Entonces vemos cómo el apóstol Juan hace una relación entre la esposa del Cordero y la nueva Jerusalén celestial. Quiere decir que lo que él le mostró fue el diseño de la santa ciudad, que es el diseño de la iglesia. Y él comienza a describir la santa ciudad. Dice en el versículo 12 que la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y empieza a describir que las 12 puertas tienen los nombres de los hijos de las 12 tribus de Israel. Y luego también dice en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y estaban grabados ahí escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y comienza a describir todo el capítulo, de esa parte en adelante, 21 en adelante, y el 22, parte del 22, describen la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Y ahí es donde el apóstol Juan muestra esta visión, y casualmente los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces vamos hoy a aprender qué significa, cuál es el significado de las puertas y de los cimientos, para que la iglesia entienda, para que entendamos nosotros como cuerpo de Cristo qué significan estas 12 puertas y estos 12 cimientos. Vamos a traer un recordatorio de lo que pasó en el Antiguo Testamento, allá cuando el muro de la ciudad fue destruido a causa de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, y que Dios despertó el espíritu de Nehemías para ir a restaurar el muro. Y esa es precisamente la palabra que quiero mencionar hoy: restauración del muro. Él fue restaurando cada una de las puertas, dice ahí en el libro de Nehemías capítulo 3. Entonces, ¿qué significan las puertas? Es un proceso de restauración. Toda la iglesia de Cristo debe tener la revelación de esas 12 puertas, porque ese es el proceso de restauración que lleva a cabo el Espíritu Santo con cada uno de los hijos de Dios, con cada miembro del cuerpo de Cristo, para ir restaurando su vida espiritual. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y cómo nosotros vamos pasando ese proceso de puerta en puerta, restauración, lo vamos pasando por la revelación. Es una puerta, y cada puerta, para poder tener acceso a esa revelación, se requiere de una llave. Una llave es la revelación que nos da apertura a la puerta y nos da acceso al otro lado de la puerta. Por eso le dijo el Señor al apóstol Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y luego le dijo: y a ti te daré las llaves del reino. Escuche bien: y a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué el Señor le dice a Pedro que le dará las llaves del reino? Porque al darle las llaves, lo que le está dando es acceso, lo que le está dando es revelación, lo que le está dando es el conocimiento espiritual que necesita para entrar en la dimensión del reino. Así la iglesia debe conocer cada llave de cada puerta de la santa ciudad, porque esa es la revelación que Dios nos da a nosotros como hijos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para entrar en la dimensión de su reino aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Eso significa, las puertas son una restauración espiritual. Por lo tanto, es una restauración del Espíritu Santo, y esto es como un avivamiento del Espíritu Santo que viene de paso a paso hasta llevar a la persona o a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada hijo, hacia su restauración total, y de esa manera poder entrar en el mover del Espíritu. Por eso las puertas son proféticas, porque traen una revelación
del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significado tienen los cimientos del muro? Los cimientos del muro dice que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y es por eso que los cimientos son apostólicos. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles, prácticamente lo que pasó fue que Jesucristo eligió 12 hombres para que fuesen sus discípulos, luego los preparó, les habló acerca del reino, los entrenó, los mandó a echar fuera demonios y les enseñó todo acerca del reino. Incluso dice la palabra que después de resucitar 40 días todavía más, les siguió enseñando acerca del reino y les dijo que se prepararan para recibir al Espíritu Santo. Los apóstoles estuvieron con Jesucristo y ellos tuvieron la oportunidad de recibir una revelación directa de Jesucristo por la convivencia que tuvieron con Él. Entonces vemos cómo estos 12 apóstoles están grabados sus nombres en el muro de la Santa Ciudad, en los 12 cimientos. Ahora, hago énfasis en algo. Recordamos que uno de los 12 apóstoles murió, fue el que traicionó a Jesús. Entonces se tuvo que elegir uno nuevo para sustituir a Judas y completar los 12. ¿Por qué? Porque 12 es número de gobierno, 12 es número de orden. Entonces necesitamos conocer los 12 nombres de los 12 apóstoles, y a uno ya había salido de la escena. Y aquí es donde mucha gente se confunde, aquí es donde hay mucha mala interpretación acerca de los 12 apóstoles del Cordero. Yo quiero, en este momento le pido al Espíritu Santo, ahí donde está usted escuchando, que pueda recibir esta revelación y que pueda entender lo que significan los 12 apóstoles del Cordero, para que no tengamos ninguna discrepancia en cuanto a interpretar hoy en día la función de lo que son los apóstoles de la edificación de la iglesia. Son totalmente diferentes. Mire cuál fue la manera en la que se eligió este apóstol número 12 que iba a sustituir a Judas. Vamos a ir al libro al libro de Hechos, capítulo 1. Dice a partir del versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas era parte de los 12 apóstoles. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su nombre, en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Está contando la historia de cómo Judas murió. Entonces, con la ausencia de Judas, dice Pedro, ahora, porque está escrito en los libros de Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, mire cuál fue el requisito, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Ese era el requisito. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta que Jesucristo fue llevado a la diestra del Padre. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este es el requisito que fue establecido para elegir al apóstol que iba a sustituir a Judas. ¿Dónde está la mala interpretación aquí? Que es lo que quiero que en este momento usted pueda entender. Gran parte del cuerpo de Cristo, y no digamos las personas que no forman parte del cuerpo de Cristo, critican hoy en día que no existen los apóstoles. Que los apóstoles solo fueron los que estuvieron con Jesucristo. Porque el requisito para ser apóstol es el que haya convivido, haya estado con Jesucristo directamente, y ese es el requisito número 1, que haya estado en presencia de Jesucristo. Como lo acabamos de leer, es el requisito. Escuche bien, a usted que todavía está interpretando mal la función apostólica en este tiempo. Este fue el requisito
para elegir al apóstol número 12 que iba a sustituir a Judas. Estos 12 apóstoles fueron únicos e irrepetibles, y por eso es que sus nombres están escritos en los 12 cimientos del muro de la santa ciudad. Como estos apóstoles, no hay otros. No hay otros, porque claramente dice aquí, estuvieron con Jesucristo, desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. Ahora, estos estuvieron en presencia. Estos son los apóstoles del Cordero, los que estuvieron con él. Ahora, en este tiempo, la iglesia también tiene dentro del cuerpo de Cristo hombres y mujeres que cumplen una función apostólica. ¿Y dónde podemos ver esto? En el libro de Efesios 4:11 dice que Jesucristo, al momento de ascender, dijo que él mismo iba a constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Él constituyó 5 ministerios, y dentro de estos 5 ministerios estaban los apóstoles. ¿Pero por qué? ¿Para qué eligió estos 5 ministerios? Dice en la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo, ellos tienen la responsabilidad de preparar a los santos para que hagan la obra de Dios. Dice en otra versión, Reina Valera, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles que existen hoy en día son los apóstoles para la edificación de la iglesia, que junto con los otros 4 ministerios preparan y perfeccionan al cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo hay una confusión hoy en el cuerpo de Cristo. Hay una confusión en cuanto a los apóstoles del Cordero y los apóstoles para la edificación de la iglesia. Unos fueron antes de la ascensión y otros después de la ascensión. ¿Me está entendiendo? Los que son antes de la ascensión de Jesucristo son los que estuvieron con él, 12 apóstoles, cuyos nombres están escritos en el muro de la santa ciudad, en los 12 cimientos. Y los apóstoles después de la ascensión son los que Jesucristo estableció para la edificación de la iglesia. No hay manera de cómo perderse. Ahora, yo lo entiendo a usted que todavía interpreta de esta manera que no existen los apóstoles. Lo entiendo ¿por qué? Porque hoy en día ha existido un abuso de esta función apostólica. Ha existido un abuso por parte de las personas. Cuando Dios comenzó a restaurar el ministerio apostólico, ya no querían los pastores ser llamados pastores. Ya no querían los evangelistas ser llamados evangelistas. Ya no querían los maestros ser llamados maestros. Los profetas tampoco. Ahora todo el mundo quería ser llamado apóstol. Porque también una mala interpretación en cuanto a las funciones de estos 5 ministerios. Las funciones son en el mismo orden jerárquico. Ninguno de los ministerios es más que el otro. La diferencia es su función. En 1 Corintios 12:28, que él puso primeramente apóstoles, después profetas y lo tercero maestros. ¿Por qué? Porque la intervención de cada uno, de acuerdo a su función, va en orden. Primero interviene el apóstol para la edificación de la iglesia, y luego el profeta, y luego el maestro. Entonces vemos aquí cómo hay una mala interpretación de lo que es el ministerio apostólico. Quería hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque hoy en día la edificación de la iglesia está siendo llevada a cabo por aquellos hombres y mujeres que han sido llamados para estas funciones, apostólica y profética. Y vemos cómo las puertas son proféticas y los cimientos son apostólicos, porque tienen que ver con la revelación de Jesucristo. Cada uno de los apóstoles del Cordero que estuvieron con él antes de la ascensión recibieron una revelación directa de Jesucristo. Algo que le impactó, algo que Jesucristo le reveló. Como por ejemplo, dice en el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a ver. Aquí voy a poner el primer ejemplo para que podamos entender lo que cada uno de los apóstoles recibió.
Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Un poquito rara la pregunta, porque los apóstoles sabían, o en ese momento los discípulos sabían, que quien andaba con ellos, o ellos andaban con Jesús. ¿Y cómo Jesús les pregunta quiénes dicen que soy yo? Entonces, vino uno de los discípulos y le dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro, tú eres el Cristo. Él sabía que era Jesús el que estaba enfrente, pero le dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, por revelación, pudo entender que dentro de Jesús, dentro del cuerpo de Jesús, estaba el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente, por revelación. Entonces, vemos esa experiencia que tuvo Pedro, esa revelación que tuvo Pedro acerca de quién era el que habitaba dentro de Jesús, el Cristo eterno. Así cada uno de los apóstoles fue recibiendo una revelación en un momento dado en el transcurso del relato de los evangelios. Y de esta manera es como Jesús se revela a cada uno de ellos. Y los 12 cimientos del muro de la santa ciudad son las 12 revelaciones que recibieron cada uno de los apóstoles acerca de quién era Jesucristo. Y ahí es donde Jesucristo se revela. Ahí es donde Jesucristo se da a conocer. Ahí es donde Jesucristo trae la iluminación a la iglesia de quién es Él. Es por eso que en base a esta revelación de Jesucristo debe estar centrado el mensaje del Evangelio del Reino. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje que hable de la vida, de la muerte, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Ese es el mensaje de hoy en día que la iglesia debe recibir. ¿Cuál será la señal para que venga el tiempo del fin? Dice el libro de Mateo. Se predicará este evangelio del reino en todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. El evangelio del reino será predicado, pero el evangelio del reino con un mensaje cristocéntrico. Y es por eso que en este momento Dios está trayendo entendimiento a la iglesia para que pueda conocer el diseño, para que pueda conocer sus cimientos, para que pueda conocer la revelación de Jesucristo en base al diseño de la santa ciudad, para que el mensaje de evangelio del reino sea restaurado, sea purificado, sea limpiado, porque se ha tergiversado el mensaje del evangelio del reino y no se está predicando un evangelio puro cristocéntrico. Entonces, por eso es que es importante que la iglesia tenga revelación de los cimientos del muro de la santa ciudad, porque ahí se encuentra la revelación de Jesucristo. Por eso los cimientos son apostólicos. Los 12 apóstoles del Cordero. Se lo vuelvo a mencionar. Ningún otro apóstol, o sea, estos 12 apóstoles son únicos. Ellos tuvieron el privilegio de estar sus nombres escritos en estos cimientos. Ahora, los apóstoles que están hoy en día son los que, en base a la revelación que recibieron estos apóstoles, ellos edifican la iglesia. ¿Me está entendiendo? En base a la revelación que los apóstoles del Cordero tuvieron viviendo la experiencia con Jesucristo, los apóstoles de hoy en día, y no solamente los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores, los 5 ministerios edifican en base a la revelación que tuvieron estos 12 apóstoles. Entonces vemos la diferencia que hay entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles después de la ascensión de Jesucristo. Por eso es que hoy en día no podemos negar la existencia de los apóstoles. Ahora, tampoco podemos negar la existencia de los falsos apóstoles, porque está escrito, en los últimos días vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Así como está lo verdadero, también está lo falso. Y es por eso
que nosotros debemos tener el correcto discernimiento, el correcto entendimiento a base de la revelación y la guía del Espíritu Santo para identificar y discernir quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Esto lo vemos hasta en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir ahí para terminar. ¿Qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis? Mire lo que le dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir? Que sí hay falsos apóstoles, claro que sí. Hay falsos profetas, claro que sí. Hay falsos maestros que hacen errar a la iglesia con falsa doctrina, claro que sí. Pero para eso necesitamos ser perfeccionados, entrenados, capacitados, preparados para toda buena obra. ¿Por quiénes? Por estos 5 ministerios. Esto es lo que se ha venido dando, sí, pero ahora hay un elemento adicional a todo ello. Por eso le hablo hoy en día a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que están en las naciones y que están viendo este video. Nadie sabe todo. Tanto usted como yo conocemos lo que Dios por gracia nos ha determinado revelarnos. En este momento, donde ya los 5 ministerios han sido restaurados, donde ya la iglesia está siendo entrenada por los 5 ministerios, Dios trae a través del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, un elemento fundamental para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es? La revelación del diseño divino de la santa ciudad, el diseño de la iglesia. Porque los 5 edificadores que acabo de mencionar necesitan un diseño para edificar. Ninguna persona que se prepara para construir o edificar lo hace sin un diseño. Y si lo hace, pues no creo que sea una correcta edificación. Todo diseño requiere de toda edificación, requiere de un diseño, de planos, donde esté escrito, esté plasmado cómo va a quedar ese edificio desde el principio hasta el fin, cómo se debe de ir construyendo. Y ese es el diseño divino de la santa ciudad. Así que hago un llamado a estos hombres y mujeres de Dios en las naciones, para que puedan tomar en cuenta el diseño divino de la santa ciudad. Y es por eso que en este momento quiero orar por el cuerpo de Cristo, sí, para que venga entendimiento. Pero más quiero orar por aquellos hombres y mujeres que forman parte de estos 5 ministerios. Ahí como está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, en base a esta palabra, en base a esta revelación, en base a este mensaje que tú estás dando a través de esta plataforma digital, y aquellos que lo están escuchando, Señor, yo te pido, Señor, que venga un despertar, que llames la atención, que cautives la atención, que captures la atención de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están escuchando este mensaje en las naciones. Y que hagas saber y entender, Señor, que ahora hay un diseño. Revélate, Padre, revélate, Hijo, y revélate, Espíritu Santo, a través de las Escrituras, Apocalipsis 21 y 22. Que venga iluminación al cuerpo de Cristo y a sus 5 edificadores acerca de este diseño, para que ahora podamos entender que hay un diseño que cuenta con 12 puertas y 12 cimientos en primera instancia. 12 puertas para que el cuerpo de Cristo conozca el proceso de restauración de su vida espiritual, y que le dan acceso cada una de esas puertas a la dimensión del reino. 12 puertas proféticas que nos traen revelación. Y asimismo también 12 cimientos apostólicos que traen el fundamento de Jesucristo, la revelación del fundamento de Jesucristo para la iglesia, que trae un mensaje cristocéntrico del evangelio del reino al cuerpo de Cristo. Que cada hombre, cada mujer pueda recibir, pueda entender y pueda tomar de este diseño para ir corrigiendo aquellas cosas que han estado haciendo mal, que se han estado haciendo mal. Aquellas cosas que han desviado a la iglesia del verdadero evangelio.
aquellas cosas que han desviado a la iglesia del verdadero fundamento, aquellas cosas que han desviado a la iglesia del mover del Espíritu Santo, de la correcta adoración, de la correcta interpretación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, que tu iglesia, el cuerpo de Cristo y sus edificadores, los 5 ministerios, entran en este movimiento, entran en este entendimiento, entran, Señor, en esta iluminación del diseño divino de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Y que cada vez más este diseño se irá expandiendo, se irá conociendo, y la iglesia podrá entender el diseño en el cual fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Espero que haya sido de edificación este video para su vida, este mensaje. Estamos dando de lo que el Señor nos ha dado por gracia. Lo poco que hasta este momento entendemos por revelación del diseño divino de la santa ciudad. Pero que hay una demanda en nuestro espíritu para poderlo dar a conocer. Eso es algo que nos ha impulsado el Espíritu Santo a hacerlo. Porque ya es tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios está preparando su iglesia. Escuche bien. Dios está preparando su iglesia para la segunda venida de Jesucristo. Y la está preparando en este momento, conociendo su diseño. Conociendo el diseño es una de las maneras que Dios prepara a su iglesia para la venida de Jesucristo. Así que lo invitamos para que nos continúe viendo a través de estos videos y que pueda activar la campanita que sale aquí abajo en esta página, para que pueda recibir las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo, porque este canal Basilea TV fue aperturado, fue creado prácticamente para cumplir esa visión de Dios, de edificar el cuerpo de Cristo conforme al diseño divino de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que seamos instrumentos de edificación para su vida. Que esté bien, bendiciones, saludos.